Quiero enviar un saludo a todos aquellos que nos estáis siguiendo. Tengo aquí mi teléfono móvil. Estoy viendo 84 dispositivos conectados. Así que un buen número de hermanos que nos estáis siguiendo desde vuestros hogares. Y bueno, pues también pensando en vosotros estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí porque tenemos el compromiso firme de seguir alabando y adorando el nombre del Señor en medio de las circunstancias. Estamos aquí porque tenemos el compromiso firme de serle fiel hasta la muerte. Estamos aquí porque tenemos el compromiso firme de llevar a la práctica aquello que la palabra de Dios nos pide y exhorta. Y en esta mañana acabamos de leer un pasaje continuando con la serie de estudios acerca de las iglesias de Apocalipsis. Cuando las personas no toman en cuenta su historia, repiten los errores del pasado. En el siglo III a.C., Antíoco el Grande de Siria envió a sus ejércitos contra Sardis en el año 214 a.C. Sus soldados escalaron los desprotegidos muros de la ciudad y se apoderaron de ella en forma muy parecida a la que lo habían hecho los persas en el año 546 a.C. Sardis era una ciudad con una conocida tradición. Tenía una antigua reputación, un antiguo nombre que era grande en medio de la zona. Era una gran ciudad, pero en el momento en que se escriben estas cartas no le quedaba mucho más que eso, que un nombre. Las dos veces había sido tomada por sorpresa porque sus habitantes no habían tomado en serio el ejercicio de una adecuada vigilancia. Sardis era la sede de muchos cultos paganos. Se adoraba, como en otras ciudades del imperio y del entorno, a Artemisa, a Cibeles, a Deméter y a Coré. También contaba con una importante comunidad judía, una poderosa, adinerada y asentada comunidad judía, que había sido por mucho tiempo respetada en su vida cívica. Pero a pesar de ese carácter pagano de la ciudad y de la presencia de ese buen colectivo judío, todo parece indicar que la comunidad cristiana que allí vivía no llegó a experimentar persecución, como sí lo hicieron otras iglesias de su entorno y ya hemos estudiado estas últimas semanas. De las 7 iglesias, Sardis era una de las más débiles en cuanto a fervor religioso. Al acomodarse a su entorno religioso, la iglesia quedó protegida de toda persecución. El evangelio que los cristianos locales proclamaban y aplicaban parece que era demasiado débil para que resultara ofensivo a los judíos o suponer una amenaza para las religiones paganas. Por ello, este mensaje a la iglesia de Sardis, junto al que veremos dentro de 2 semanas, a la Odisea, es el más duro de los recibidos por las 7 iglesias. Casi nadie se daba cuenta de que esta iglesia existía. Su estilo de vida inofensivo conducía a la paz religiosa con el mundo, pero también a una muerte espiritual a los ojos de Dios. Jesús se presenta diciéndoles que tiene los 7 espíritus, es decir, una indicación. Sabéis que el número 7 es un número especial que habla de plenitud. Jesús, teniendo esa plenitud del Espíritu Santo, que también puede representar la plenitud de los dones que el Espíritu Santo da a su iglesia. Él, el Espíritu Santo, Dios, Trino, es el agente que infunde esa nueva vida a la iglesia moribunda de Sardis y estimula a los miembros indolentes para que actúen. Con excepción de unos pocos miembros fieles que siguieron alimentando el fuego del Evangelio, la iglesia misma iba extinguiéndose poco a poco, como fuego que carece de combustible y de aire. Pero entre las humeantes cenizas había unas pocas brasas, y por medio de su espíritu, dador de vida,
Jesús puede y quiere revivir a su iglesia. He hecho un compendio en esta introducción, en todo lo que he leído, de lo que varios comentaristas bíblicos hablan acerca del entorno, del momento y del mensaje resumido que recibe esta iglesia en Sardis. La verdad es que cuanto más profundizaba en cada uno de los aspectos de la ciudad, cuanto más profundizaba en cada uno de los aspectos del entorno, cuando más profundizaba en detalles que son aparentemente insignificantes dentro del mensaje, más profundidad y más riqueza sacaba a lo que Jesús está diciendo a esta iglesia. Ninguno de los detalles de este mensaje, desde la introducción en el versículo 1 hasta la finalización en el versículo 6, está puesto porque sí, teniendo en mente el entorno en el que la iglesia vive, teniendo en mente la historia propia de la ciudad, teniendo en mente la trayectoria de la iglesia, teniendo en mente y muy presente lo que está por venir, el Señor Jesús les manda un mensaje que cuadra al 100% y que llama a la iglesia a recapacitar. Sardis había sufrido también un terremoto. Sabéis que cuando hay un terremoto grande, pues hay que volver a reconstruir. Esa idea de una iglesia que parece estar viva, pero que está muerta y a la cual el Señor quiere resucitar, se ve reflejado en todos los aspectos que rodean la vida de los cristianos y, como bien decía, de su entorno. ¿Es un mensaje tan duro como este pertinente para nosotros, aquí en Zaragoza o donde quiera que estés? ¿Es pertinente para su iglesia en el año 2020? Pues ya hemos dicho desde el principio que todos los mensajes que encontramos en la palabra de Dios son para ti y para mí. Son para nosotros, por lo tanto, para nuestro colectivo como iglesia. Es para lo que estamos viviendo hoy y estamos llamados también a hacer ese autoanálisis de manera personal y ese análisis comunitario para saber si alguna de las cosas que el Señor está diciendo a esta iglesia tiene que ver con nosotros. Así que la respuesta clara y evidente es que sí. Que ese mensaje tan duro también es un mensaje que el Señor quiere que hoy se escuche alto y claro en medio de su pueblo. Yo me voy a centrar en 3 aspectos, porque si intentara de ir a todo, pues podríamos estar aquí los próximos 2 meses predicando solamente acerca de este mensaje. Pero creo, en primer lugar, que tanto en Sardis, y yo voy a ser crítico, constructivo pero crítico, tanto en Sardis como aquí en Zaragoza, hay personas que pueden estar viviendo de la fachada o refugiándose en el pasado. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a esta iglesia cuando dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay personas que esconden su espiritualidad bajo el buen nombre o la reputación de su iglesia, como estaba ocurriendo en Sardis. Todo su referente espiritual es formar parte de tal o de cual iglesia. Es significativo, ¿verdad?, nuestro argot evangélico. Cuando estás hablando con alguien y te dice: no, pastor, yo le he dicho que yo voy a la iglesia de Pablo Neruda. Hermanos, para mí, y lo digo alto, claro y con una sonrisa en la cara, para mí es un orgullo ser el pastor de la Iglesia Bautista de Zaragoza. Allí donde voy, allí donde el Señor me llama a servirle, cuando hemos grabado algo para ser emitido y compartido con otras iglesias, lo primero que hago es identificarme como el pastor de la Iglesia Bautista de Zaragoza. Pero tengo que dejar claro que por más que esté totalmente orgulloso de ser el pastor de esta iglesia, no lo estoy más de lo que lo estaba cuando era el pastor de la Iglesia Bautista de Cádiz. ¿Sabéis por qué?
Porque mi identidad como cristiano, mi identidad como ministro, no está sujeta a la iglesia donde estoy, está sujeta al Rey de Reyes y Señor de Señores que me llamó, al Pastor de los pastores, al Creador de los cielos y de la tierra, al gran yo soy. Por Él entregué mi vida, a Él entregué mi presente y mi futuro, y a Él estoy a su disposición para lo que Él quiera. Cantar o tocar instrumentos con este grupo de alabanza, los que estáis hoy aquí y los que formáis parte del grupo y hoy no estáis, vosotros lo sabéis y lo he dicho ya en varias ocasiones. Para mí es una pasada. Pero iguales bendiciones he recibido tocando con una guitarra y una pandereta en otras épocas de mi vida. Porque no depende de quién me da lo que yo quiero recibir, sino que yo esté dispuesto a ofrecer alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, a aquel que ha transformado mi vida. De eso depende lo que hay en mí. De eso depende mi disposición de adorarle al que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. Un edificio como este, con 700 asientos, es increíble, maravilloso, y todos los osos que queráis ponerle después. Pero venir aquí para sentarte y decir, yo voy a la iglesia de Pablo Neruda, eso no te va a salvar. Así que no te equivoques. Si estás viniendo a esta iglesia, te consideras parte de esta iglesia por sus pastores, por su música, por su edificio, o lo que vamos a ver ahora, por su trayectoria, te estás equivocando. Y el Señor te llama a que reconsideres muy seriamente qué estás haciendo con tu vida y con tu relación con Él. El hecho de que hayas formado parte del colectivo que estuvo en Torres Quevedo, que después se mudó a Roger de Tours y después fundó este edificio con tanto esfuerzo, eso no te va a salvar. Haber participado desde pequeñito en Chispas de Alegría, en los parques, evangelizando, visitando el punto de misión de Tarazona, de Huesca, de Pamplona o de Tudela, eso no te va a salvar. Porque los logros del pasado no cuentan, sino que Dios lo que espera de ti y de mí es que vivamos el presente y luchemos por el futuro. Eso es lo que Pablo le dijo a los filipenses, ¿verdad? Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios, el cual Él ofrece mediante su llamamiento celestial. ¿En quién? En Cristo Jesús. En segundo lugar, versículos 2 y 3 siguen diciendo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia de Sardis, como puede ser también en la iglesia de Zaragoza, era una iglesia sin obras perfectas. Ser uno más del grupo, como he dicho, no te va a salvar. Solo una vida transformada por Jesucristo es salvación y vida eterna. Y hay personas que se conforman con convertirse en una versión mejorada de lo que eran. Pues mira, ahora voy a la iglesia, soy cristiano, así que ahora soy mejor de lo que era, como si fuera una actualización de software o un 2.0, ¿verdad? Ahora soy cristiano y ya con eso me va. Beatriz Ponce, sí, la nuestra, ha definido la transformación de su vida no como un cambio, sino como un intercambio. Cuando me enviaba eso y lo leí, la verdad es que hace algunas semanas dinamitó mi mente. Porque ella decía, yo le doy mi vida y él me da la suya. Qué mensaje tan centrado, tan precioso y tan profundo y tan radical que muestra lo que Pablo dijo
a los Gálatas, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que tener la mente de Cristo, seguir las pisadas de Cristo, vivir crucificado con Cristo, llevar el yugo de Cristo, es poner al Padre en primer lugar, de preferencia en tu vida. Y ese mensaje es el que esta iglesia de Sardis había recibido. Y por eso Jesucristo, a través de su Espíritu, le dice: mira lo que has recibido y mira las cosas que están por morir y aférrate a ellas. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ese vivir para Cristo, vivir para Dios como la primera preferencia de tu vida. Es decir, en primer lugar, yo vivo para Dios. ¿Cuántas veces habremos pensado eso al levantarnos por la mañana? Yo vivo para Dios y por eso me cuido y me aparto de todo aquello que me mancha. Después lo va a mencionar en los siguientes versículos el Señor Jesús. Yo estudio para Dios. Es decir, mi instituto o mi carrera no es mi dueño. Y si eso no lo aprendes mientras estás estudiando, ¿sabes lo que va a pasar? Que cuando encuentres un trabajo, le vas a entregar el mando de ese señorío a tu trabajo. Y trabajar para Dios no es dedicarle la totalidad de tus fuerzas y de tu día a día al trabajo. Es dedicarte a Él con excelencia, con humildad, con transparencia, con fidelidad. Algo que en estos días tanto se está echando en falta. Cuando tú vives para Dios, dices: mi hogar es para Dios. Y eso no tiene que ver con que me encierro en mi casa y lo vivo todo porque tengo que disfrutar de las bendiciones que Dios me ha dado. Eso significa que la calidad de tus relaciones, tu testimonio y la puesta en práctica de lo que significa ser cristiano, el perdón, la ausencia de tiranías, el trato igualitario y la transmisión de valores empiezan ahí, porque es ahí el primer lugar que Dios te ha dado para ser luz. Cuando pones a Dios lo primero en tu vida, dedicas tu tiempo libre también para Dios. Si mis ocupaciones me están impidiendo servir a Dios y a los demás, entonces no huyo cuando tengo algo de tiempo libre para disfrutarlo para mí. Hago que mi tiempo libre sea una ofrenda de olor fragante en sacrificio vivo al Señor. E intento que el resto de ocupaciones, como estoy diciendo, no sean lo que ocupen el 100% de mi tiempo, de mi esfuerzo y de quién soy. Uso mis dones para Dios, no para provecho propio, sino para los demás. Ayudo a los demás como para Dios. No me escondo, sino que me involucro y hago por los demás lo que haría por mí mismo, lo que yo mismo haría por mí mismo. Planifico mi vida pensando y poniéndola en manos de Dios, mi presente y mi futuro. En fin y al cabo, no acabo dándole las obras a Dios, porque Dios no está interesado en intentos a medias de servirlo. Y ese fue el mensaje y el ejemplo que la iglesia de Sardis recibió de Pablo y de aquellos que le acompañaban. Por eso el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y los versículos 1 al 7, podéis buscarlo, segunda de Timoteo 2, versículos del 1 al 7. Es un pasaje que ya hemos mencionado en alguna ocasión, pero que de nuevo quiero rescatar. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. De nuevo, la palabra esfuerzo, pero un esfuerzo para seguir siendo fiel. ¿A quién? A Cristo Jesús, en base a la gracia que de Él ha recibido. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a personas fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. Primer desafío, o segundo desafío, ¿verdad? ¿Dónde están esas personas fieles que quieren encargarse de servir, de enseñar, de ministrar a otros? Tú pues, Timoteo, amigo mío,
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Queridos hermanos, parece que Satanás ya había hecho todo lo que tenía que hacer en Sardis y se ha marchado a otro lugar. Y tenemos que pensar si eso está ocurriendo en nuestras vidas, en tu vida o en nuestra iglesia. Hoy en día, a muchas personas, el enemigo les ha convencido de que vivir quieta y piadosamente, eso que también Pablo nos anima a orar, es mejor que sufrir la oposición. Hacernos al mundo para intentar ganarlo, creo que es la picadura con la que Satanás ha herido de muerte al cristianismo en Occidente. Nuestra penalidad, y digo entre comillas, y la de Sardis, es intentar vivir bien sin persecución. Y después de eso, llega a enredarnos en los negocios de la vida más que en los del Padre. No luchamos legítimamente, ni trabajamos para participar de los frutos. Vamos a tirones, de evento en evento, dejándonos influenciar por mil y una cosas que nos motivan más, nos entretienen más, nos corrigen menos y nos incomodan menos. Y lo peor de todo es que pensamos que por ir a tal iglesia o por vivir junto con la comunidad de tal iglesia o por ser uno más o por decir que soy cristiano, todas esas cosas son parte de las bendiciones de Dios. Y empezamos a disfrutarlas como, ¡guau, qué casa me ha dado Dios! A disfrutarla. ¡Guau, qué tiempo libre me ha dado Dios! A disfrutarlo. ¡Guau, qué coche me ha dado Dios! A disfrutarlo. ¡Buah, qué bendición de poder viajar! A disfrutarlo. Y la palabra de Dios nos dice que estamos engañados, que estamos muertos y no nos estamos dando cuenta. Por eso cuando Satanás hace eso, la persecución no llega, porque nos estamos acomodando a vivir como vive quien no tiene a Dios como lo primero en su vida. Hermanos, estamos llamados a velar y a no confundir, a evaluar profundamente cuáles son nuestras convicciones y cómo las estamos viviendo. Porque también hay una realidad, y con esta es la que quiero terminar, que tanto en Sardis, como estoy seguro que aquí también en Zaragoza, hay un remanente que debe seguir velando. Dice los versículos 4 al 6, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Velad. Esa es la palabra que tenemos que resaltar. Velar. Me vino rápido a la mente la predicación del 24 de noviembre y algunos de vosotros la recordaréis, no por la fecha, sino por el título. Hay que abandonar la trinchera. Aquel domingo hablábamos de las trincheras que hay todavía aquí presentes en Aragón, vestigios de la guerra civil. Y hablábamos entonces acerca del mensaje que Jesús mismo dio a sus discípulos en Mateo 24 y Mateo 25. No lo voy a repetir, 24 de noviembre, en el canal aparecerá como 25 de noviembre, porque se edita un día más tarde, podéis recuperarla y disfrutarla si queréis. Pero en aquel entonces ya hablábamos, lo cual me alegra, ¿verdad?, de que no es que ahora estemos hablando del final de los tiempos y ahora estamos hablando de que la iglesia tiene que estar velando y que qué hacemos si el Señor viene. Llevamos ya tiempo hablando de esto, ¿verdad? En este capítulo 24 de Mateo,
el Señor les dijo, velad, manteneos despiertos, y explicó esa realidad al hablar de los últimos tiempos con 4 parábolas. La parábola del siervo fiel y prudente, la parábola de las 10 vírgenes o las 10 jóvenes, y allí le dijo, velad, manteneos despiertos. Habló de la palabra de los talentos y del siervo inútil. Habló de la parábola de las cabras y las ovejas. Y ese texto de que Jesús le dijo ya a sus discípulos, porque el día vendrá como ladrón en la noche, y si el padre de familia supiera cuándo viene el ladrón, estaría atento para no dejar que entrara en la casa. Así será la venida de nuestro Señor. Ante la seguridad de ese día que vendría, cuando menos lo esperamos, y la seguridad de que habrá un juicio del Señor sobre su pueblo y sobre todo este mundo, la palabra velar, ese verbo se resume en estas 4 parábolas con actuar con fidelidad, cumpliendo con nuestro deber, con prudencia, preparados y sin dejarlo todo para el último momento, utilizando todo lo que hemos recibido para el beneficio del reino y sirviendo a los demás. Esa es la misión del cristiano. Y la Iglesia, decíamos, no está para atrincherarse, sino para estar dispuesto a ir donde Dios quiera que sea de utilidad. Pablo también dijo a los Corintios en el capítulo 10 y versículo 12, mire quien crea estar firme, que no caiga. Y yo me lo haría ver. Lo bueno de estar predicando a la cámara es que no estoy mirando a nadie y os estoy mirando a todos. Háztelo ver. Piensa bien dónde está tu corazón y tu mente delante del Señor. Porque hay una realidad que estaba presente en Sardis, que era tremendamente dura y que estoy segurísimo que está también presente en las personas que asisten a esta iglesia. Que hay adolescentes, que hay jóvenes, que hay adultos y hay personas mayores cuyos nombres nunca han estado escritos en el libro de la vida. O como dice el Señor, serán borrados. El detalle interesante aquí es que en la antigüedad, en Sardis, había un registro importante de cuáles eran los miembros de la comunidad, quiénes eran los ciudadanos, como aquí en el censo, ¿verdad? Y cuando esos ciudadanos se iban, sus nombres no les pasaban el expediente al ayuntamiento de enfrente, los ordenadores no estaban sincronizados, no, directamente se borraban sus nombres. Esta persona ya no forma parte de esta ciudad. No voy a entrar en cuestiones de si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Tenemos base más que suficiente para saber que la salvación que ha sido ganada no se pierde. Pero hermanos, tened cuidado, porque en medio de nuestros posicionamientos teológicos, en medio de nuestras seguridades doctrinales, incluso yo estando seguro de lo que digo, siempre lo digo al 99,9%. Porque lo que pone de relieve el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, ¿sabéis cuál es? Que esa decisión no es tuya ni mía, esa decisión es del Señor. Él es el que puede escribir y Él es el que puede borrar del libro de la vida. De la misma forma, estoy totalmente convencido de que en nuestra iglesia hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos y hay mayores que forman parte de ese remanente fiel, que tienen vidas comprometidas con Dios, una fe ferviente y creciente y que no vive de fachadas, sino de deseos de transformar nuestro entorno, de levantarse en tiempo de dificultad y decir, yo no me acomodo, yo no quiero vivir como los demás viven, yo no quiero ser el mejor instagramer, la mejor influencer, no quiero tener más seguidores que nadie en Facebook, sea por lo que sea, pero estar muerto y no aparecer donde realmente tengo que aparecer, que es en el libro de la vida. Hermanos, vuestros nombres serán nombrados delante del Padre y de sus ángeles. Vuestros nombres serán mencionados en voz alta como aquellos que sí forman parte del reino por la eternidad. Como decía al principio, es un mensaje duro, es un mensaje claro,
y un mensaje que no debería dejarte indiferente en esta mañana, que debería marcar un antes y un después en tu vida si es que al evaluarla te das cuenta de que no estás viviendo lo que la profundidad del mensaje de salvación y lo que es el mensaje central del Evangelio dice, que como Santiago menciona en su carta, también los demonios creen y tiemblan. Que no es porque levantaste un día la mano, porque te pusiste en pie, porque te emocionaste cuando un misionero o el pastor predicó acerca de tal o cual mensaje, sino porque entendiste la profundidad de la gravedad de tu situación y necesitabas ese intercambio. Darle tu vida a Cristo para que Él te dé la suya y vivir ya no como una versión mejorada de quién eras, sino vivir como Cristo quiere que vivas, como Él quiere que seas. Espero, queridos hermanos y hermanas, que la palabra entregada a la iglesia de Sardis la puedas meditar, puedas reflexionarla y durante los próximos días puedas ponerte delante del Señor. Y si en algo necesitas de nuestra ayuda, de nuestro consejo, de nuestras oraciones, que nos lo hagas saber, que podamos hablar juntos, que podamos orar juntos, aunque sea por teléfono o presencialmente, pero que no dejes pasar la oportunidad de entregarte con todo tu ser a aquel que te ha tomado por soldado, aquel que espera que luches en medio de las dificultades como los atletas, los de lucha grecorromana en su momento lo hacían. Que trabajes para el reino, para ver frutos de justicia en tu vida, en la de los demás, en los de esta iglesia, en los de esta ciudad, que tanto necesita ese mensaje transformador. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda pasar y vamos a tener una oración en este momento.